En este día es, como les decía, un honor estar con ustedes. Es una bendición porque nosotras como ministerio, como equipo, estamos celebrando un día muy especial que no solamente nos pertenece a nosotros, sino que como equipo de esta iglesia es de ustedes, porque nosotras estamos aquí para servirles. El primer llamado de nosotras como ministras es venir a servirles a ustedes, servirle al Señor, adorar con el corazón, pero realmente la razón por la que nosotras nos paramos los domingos, los jueves aquí es primeramente para agradar el corazón del Señor, pero inspirarlos a ustedes a que adoren a Dios con sus vidas también. Este altar, este sitio también es para ustedes, es para que salgan de su silla y sientan la libertad a la que Dios los ha llamado, porque realmente, de verdad, antes estábamos en la religión, pero ahora que somos libres, deberíamos expresar con todo nuestro ser, que es nuestro primer instrumento, esa libertad a la que Dios nos ha llamado. Y hoy queremos compartir con ustedes es como un renacimiento del ministerio de danza, una palabra profética que el Señor nos ha estado, por la cual nos está llevando, ¿sí? Y el domingo hace 8 días, yo creo que era el mismo Señor, creo no, tengo la certeza, que era el mismo Dios preparando este día, preparando el corazón de todos ustedes para este día, porque ni Blanquita, ni Claudia, ni el pastor sabían lo que iba a suceder hoy, y ellos obviamente como cabeza tienen una idea de lo que está pasando, pero aún nosotras mismas, ¿sí? El Señor ha venido confirmando todo el llamado que tiene sobre nuestras vidas. Nosotros hoy queremos compartir un poquito, una reseña de lo que ha sido el ministerio desde su nacimiento. Y para nadie es un secreto que la mamá es nuestra hermana Mary Pandini, ¿sí? Una mujer que creyó, como dice la palabra, contra esperanza, porque realmente levantar un ministerio cuando no lo hay es quebrar toda una estructura. Porque de hecho hasta hace muy poco tiempo la danza no era bien vista en las iglesias. Y levantarse una mujer valiente y romper con todo eso y venir, porque ellos venían a ensayar meses sin salir a ministrar, solamente porque su corazón había una palabra que Dios les ha hablado. Entonces yo quiero dejar con ustedes en este momento a Luz Mary, darle las gracias porque ha sido la mamá de nosotras. Todas nosotros la queremos muchísimo. Las circunstancias no han permitido que ella continúe, pero el llamado está sobre su vida y eso no se puede borrar, el llamado es inconmovible. Entonces ahorita ella nos va a contar cómo nació el ministerio y vamos a estarles compartiendo un poquito de lo que Dios nos ha dado. Amén. Antes de darle la reseña, pues solo quiero aclarar una cosita, y es: nosotros a veces creemos que ministrar es estar al frente y que entonces yo no soy ministro de adoración y alabanza, sino estoy aquí con un instrumento, no soy danzor. Yo soy ministro en mi casa, en mi cuarto, en mi intimidad con el Señor, allí en las sillas, y pues como lo decía Elsa, por circunstancias ajenas un poquito a mi voluntad, situaciones familiares, pues yo hice un receso, pero yo no dejo de ser danzora ni adoradora. Entonces, como decía Elsa, fue un privilegio. Estuve en Instituto Bíblico de Misión Suramérica en el año 1985 y allí fue donde recibí la visión del Ministerio de Danza a través de Miriam de Angulo, que era la directora de danza allí, donde el pastor Randy Macmillan, que ustedes recuerdan hace poco, pues el pastor compartió que él ya partió a la presencia del Señor, y fue un privilegio estar bajo el ministerio de Marcela Macmillan. Y la verdad, allí fue donde nació el llamado. Como lo decía Isa ahorita, es un privilegio, fue un privilegio y un regalo de Dios, porque el ministerio de danza era tenido en poco, y sobre todo aquí en Colombia y en Manizales. Y en Colombia se levantaron ministerios a partir de ese primer simposio de adoración y alabanza, pero aquí en la Iglesia Cristiana Nisi inició en junio del 2006. Empezó con una convocatoria a jóvenes y a niños que hoy en día, pues yo le doy la gloria al Señor de ver que ya son unas señoritas, unas jovencitas que aman al Señor, que continúan el ministerio, o que si se han ido para otros lugares, yo sé que allí van con la visión. La palabra que el Señor me regaló en ese entonces, se las voy a leer,
fue Amós 9:11. Estábamos hablando de un tiempo que se empezó a levantar la restauración en Colombia, vino la visión, restauración del tabernáculo caído de David. Para los que no conocen, dice aquí en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo caído de David fue el único. Estuvo el tabernáculo de Moisés, que algunos conocen su historia, estuvo el templo de Salomón, pero solo Dios dijo que levantaría el tabernáculo caído de David, porque en el tabernáculo de David había vida, había adoración las 24 horas del día, había un estilo de vida de adoración. Allí se levantó el mover profético. En el tabernáculo de David nació lo profético, nació la adoración, nació la alabanza, nació la revelación de la palabra. Y yo le doy gloria al Señor porque nos colocó en un lugar donde tenemos todas esas cosas que se levantaron en el tabernáculo caído de David, y esta iglesia es restauradora de esos tiempos, porque somos una iglesia profética, adoradora, danzora, y el fluir de la palabra que hay en este lugar es un privilegio, porque yo sé que en ningún lugar comen la palabra que nosotros comemos. Tenemos la revelación de la palabra que Dios ha dado a este lugar, y de verdad que yo me gozo grandemente. Hoy solo quiero dar gratitud al Señor por el privilegio de ver este precioso ministerio. Dios sabe que cada domingo me gozo viéndolos, y hoy muchísimo más. Agradezco el ministerio de Mauricio, su esposa, que fue las personas que Dios nos regaló hace muchos años para bendecirnos con sus enseñanzas, con sus imparticiones proféticas, con sus imparticiones en el crecimiento. Y sé que Danza ha crecido y han habido personas al frente a las cuales yo también hoy quiero bendecir, como fue Claudia Soto, que también estuvo al frente de este ministerio, donde ella esté, yo desato sobre ella bendición, porque yo sé que para nosotros, cierto ministerio que para nosotros fue de mucha bendición, y hoy le doy la gloria al Señor por Ilsa, porque yo sé que este ministerio cada día ha ido creciendo de revelación en revelación, cada día es mayor, y hoy lo vemos mucho mayor. De verdad que yo me gozo de eso, me gozo de haber puesto una pequeña semillita, y sé que esa semillita ha ido creciendo y crecerá, y sé que este ministerio, donde ellas vayan, son estandartes, son punta de lanza. A los lugares donde Dios las lleve, van a montar ministerios de danza. Yo decreto y profetizo eso. Son levantadoras del tabernáculo caído de David, son ministradoras de la presencia del Señor, porque eso fue lo que Dios nos regaló, como sacerdotes portadores de la presencia de Dios, y sé que esa presencia está viva en nosotros. ¿Qué más puedo decir? Darle la gloria a Dios, agradecerle a mis pastores que siempre me han apoyado, de verdad, siempre, desde la comunidad de fe, donde empecé a impartir a otras iglesias, se impartió la visión de danza, y cuando estuve acá nunca encontré un no en ellos. Cada vez que les daba la propuesta, ellos siempre han estado ahí. Yo bendigo esta casa, yo bendigo a mis pastores, con todo respeto, perdónenme, yo les digo mis papás, porque aunque yo tengo un papá y una mamá terrenal, el amor que ellos me han dado no me lo brindaron mis papás. De pronto crecí en un hogar disfuncional, y yo a ellos los veo como mi papá, mi mamá, me han bendecido, han sido apoyo en este tiempo difícil que he tenido en mi casa con mis padres enfermos, pero sé que Dios ha estado ahí colocando, aunque no me vean al frente, sigo siendo danzora, estoy para bendecirles, bendigo el ministerio, bendigo a Ilsa, y me goza mucho que Dios haya colocado una persona tan idónea, tan dispuesta, y sigo dándole gloria a Dios por la vida de Mauricio y por todo lo que Dios está haciendo en este ministerio. Ese era el pequeño recuento que tenía que darles, y solamente bendecirlos, bendecir esta casa y darle gloria al Señor por todo lo que está haciendo, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Vamos a compartirles un poquito, bueno, antes de seguir, primeramente quiero darle nuevamente la bienvenida a Mauricio, que me gustaría que se pusiera de pie, Gilani, en ese momento se va a atender la bebé, pero para los que no lo conocen, él es Mauricio Guzmán, como decía Benito, es parte fundamental de nuestro ministerio. Por esta razón, es un privilegio tenerlo hoy acá con nosotros. Y tenemos otros dos invitados muy especiales de la Iglesia Cristiana de la Alianza, que son Jason y Lorena.
Ellos son compañeros. Son compañeros de nuestra escuela de danza profética de Amor y Restauración, que es dirigida por Mauricio Guzmán. Es una bendición tenerlos acá, muchas gracias, han sido de muchísimo apoyo para nosotros. Creo que a Lorena no es la primera vez que la ven acá danzando con nosotros, y a Jason también ya lo han visto no danzando, pero sí ensayando mucho con nosotros desde hace un tiempo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, porque de verdad que es un privilegio poder adorar al Rey en un mismo sentido. Bueno, vamos a contarles qué pasó este año. Este año, en medio de la escuela de danza profética, estuvimos estudiando sobre el mover profético, sobre los ministerios, sobre los nombres, y llegamos a un punto donde teníamos que hacer la visión, el propósito del ministerio, y era algo con lo que ya habíamos trabajado. Pero el Señor empezó a inquietar mi corazón. O sea, había algo establecido, pero el Señor empezó a inquietar mi corazón, y un día yo les dije a las chicas, bueno, nosotros tenemos un nombre, ya teníamos un nombre, pero el nombre era una característica que debemos tener, no es que se haya cambiado, sino que simplemente se queda como una característica que era Chequiná. El Señor ha colocado en mi corazón que Él tiene una palabra para nosotras, una palabra rema sobre la cual debemos caminar. Una palabra que trascienda el tiempo, que no dependa del líder que haya, una palabra que sea la identidad de este ministerio. Vamos a orarle al Señor y vamos a preguntarle qué quiere para nosotros. Todo esto es con la cobertura del pastor. Nada de esto lo hablamos sin preguntarle al Señor, sin consultar con nuestra cabeza. Y empezamos a hacer memoria, y no fue tan difícil porque el Señor siempre nos ha hablado, y vino a nuestra memoria nuevamente una palabra que hubo en la vigilia de noviembre del año pasado en mujeres, donde el Señor nos decía que teníamos un mover nuevo y que en nosotras se movería la danza profética, ¿sí? Y que nosotros éramos punta de lanza en este ministerio, en esta ciudad. Y entonces después hablábamos, bueno, pero es que el Señor siempre ha dicho que es que el ministerio de danza es punta de lanza. Entonces hablamos con Mauricio, pues blanco es, Gallina lo pone, entonces ¿cuál es el nombre? Pues punta de lanza. Nosotros somos punta de lanza, ¿sí? Es el nombre que el Señor nos dio, y hay una palabra que lo sustenta, y es Isaías, Nico, por favor, Isaías 49, del 1 al 7. El nombre que tenemos no solamente es el nombre que el Señor nos ha dado por la palabra que nos ha dado como ministerio de danza profética, sino que además va de la mano con el nombre que tiene la iglesia. Y era lógico, nunca lo pensamos porque dijimos, bueno, tenemos que colocarle el nombre que rime con el de la iglesia. Pero como el llamado es uno mismo y estamos en una misma cobertura, Jehová Nisi es nuestro estandarte, y nosotros somos punta de lanza. Somos definitivamente un ministerio que establece, que abre brecha y que establece un nuevo gobierno. Estamos de verdad rompiendo con todo lo que el Señor decía hace 8 días. Era confirmación y preparando este día para todos nosotros. Vamos a compartirle. Yo creo que todos los que estuvieron hace 8 días se van a dar cuenta que esta palabra es lo que Dios ha hablado al ministerio desde ese noviembre para acá, y yo creo que desde antes, solamente que ahora ha sido mucho más claro y más contundente. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tomó mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones,
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Esta palabra, el Señor nos la dio como equipo, pero esta palabra es para todos nosotros como iglesia. ¿Sí? Nos habla en los primeros versículos, que Él nos escogió desde el vientre de la madre, que tuvo memoria de nuestro nombre. Esto es para todos nosotros, solamente que todos tenemos que tomar esa palabra y apropiarnos de la posición en la que el Señor nos ha colocado. Dice que nos ha colocado en su aljaba, como flechas, como saetas. Esto nos habla de unidad, de estar unidos. Él nos coloca en una sola bolsita para ir a la batalla. Con una sola flecha no podemos ganar, tenemos que estar unidos. Nos está hablando que el llamado, así nosotros creamos, que nosotros somos poco, que nosotros no valemos. Él se ha puesto por nosotros y Él es el que nos lleva. Él nos ha llamado para levantar a Jacob. ¿Quién es Jacob? Son las tribus de Israel, ¿cierto? Es el Israel. ¿El Israel qué? El Israel espiritual somos nosotros. Eso, nos ha llamado a levantar a su mismo pueblo, porque desafortunadamente estamos dormidos, ¿sí? En la misma iglesia tenemos que levantar de verdad esos huesos secos y tomar la autoridad que Dios nos ha entregado y establecer ese gobierno. Y como decía la palabra, y todos van a oír de nosotros, ¿sí? Y verán y temerán, porque el Señor nos ha dado autoridad. Otros van a temer de lo que Dios ha colocado en nuestras vidas, y verán que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que está con nosotros. Esa es la palabra rema sobre nuestras vidas. Nos la regaló el Señor, y este es nuestro estandarte. Cada una de las cosas que hay allí plasmadas tiene un significado. Los versículos que están son parte de Isaías 49, del 1 al 7. Está el nombre, la parte de encima significa que es una insignia se le da a alguien porque es por mérito, por gracia, y es lo que Dios nos ha entregado, una insignia, una corona, un premio mayor. El estandarte en forma de punta es porque es un mensaje específico para todos nosotros. Los flecos que tiene el estandarte rojo simbolizan la ley de Dios, la obediencia, nos recuerdan su palabra. Las granadas anuncian la palabra profética, ¿sí? Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, también entraban con sus granadas, y bueno, una parte era porque necesitaban saber si estaban vivos, sonaban las campanas, y si estaban en pecado, pues ellos se morían, ya no sonaban las campanas, entonces tenían que arrastrarlos de la cuerda, pero simbolizan lo profético. El rojo significa la redención por la sangre de Jesucristo, el naranja la alabanza, y el plateado en este caso significa redención por el precio pagado, porque realmente el Señor nos está formando, nos está puliendo como saetas, porque nosotras aquí estamos siendo formadas. Es un ministerio que se está levantando conforme a la palabra. Nosotros nos preparamos, hacemos mucho ejercicio, tratamos de montar las coreografías para el Rey, ¿cierto? Pero le damos la libertad al Espíritu Santo para que sea Él quien se mueva como Él quiera. Por eso estudiamos la palabra, el fundamento principal es Él, y el que manda es Él. Nosotros podríamos organizar todo de alguna manera, pero si aún Él quisiera hacer otra cosa en esta mañana, Él es quien manda en nuestras vidas. Y en esta hora, obviamente, por el llamado que el Señor nos ha colocado, yo quiero invitar a Blanquita, que es parte fundamental de un ministerio profético. Y ella nos va a compartir un poquito de lo que es el mover profético. Yo creo que ni siquiera solamente sobre nuestros ministerios como danzores, sino en nuestras vidas. Porque de verdad que lo que estamos haciendo aquí abarca, esto es un aspecto, pero es todo un estilo de vida. Es confesar la palabra, es creerla y vivirla. Bueno, os dejo con Blanquita. Bendiciones. Qué bueno sentir la presencia de Dios. Yo no sé tú qué has sentido esta mañana, yo no lo sé,
pero créame que cuando empezaron, desde que empezaron se sintió algo muy especial. Pero no sé expresar, con palabras no sé expresar cuando empezaron a ministrar la canción de los huesos secos. Yo no sé tú qué sentiste, yo no sé, pero siento que algo tiene que pasar, siento que la iglesia tiene que, como hablábamos en la vigilia del viernes con los jóvenes, el tiempo del despertar tiene que activarse en nosotros como iglesia. Y en lo profético solo quiero darte una reflexión en esta mañana. ¿Hasta qué punto nos impacta la parte de Ezequiel 37 donde nos habla que había un valle de huesos secos en extremo? Y yo te pregunto, ¿qué tienes tú en extremo que creas que está seco? ¿Tu casa? ¿Tu relación con tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus finanzas están secas en extremo? ¿Tu ministerio se está secando acaso? ¿Has permitido que de pronto te tengas que ver en un valle de huesos secos en gran manera? Y donde Dios le habla allí al profeta y le dice, levántate y profetiza. Dios no lo hizo. Le dijo a Ezequiel mismo, levántate tú y profetiza sobre esos huesos secos. ¿Y hasta qué punto Ezequiel dice, ¿y vivirán estos huesos, Señor? Y Dios dice, vivirán. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos creados por el Creador del universo. Y por una palabra que Él diga, hay un poder creativo sobre aún lo que está muerto. ¿Aló? Amén. Y si tú y yo fuimos hechos de lo que no se veía y de lo que nosotros vemos en el universo, dice la Escritura que la tierra estaba desordenada, vacía y habían tinieblas. El desorden trae vacío porque hay tinieblas. Hay gente que viene a la iglesia y ya no tiene desorden, pero te quiero decir, todavía tienes vacíos. Y tienes que levantarte de los vacíos, porque eso es lo que no te deja a veces adorar. Yo no me alcanzo a imaginar la fiesta que Dios permitió que este grupo hiciera, para que muchos allí ni se movían. ¿Tú a qué vienes a este lugar? ¿A qué vienes? Te quiero decir algo y te lo digo en el nombre de Jesús. Si no vienes a adorar, no vengas. Porque este lugar es para tener un encuentro personal con Él, para tener un encuentro divino. ¿Y cómo no adorarle? ¿Cómo no levantar las manos mínimo? ¿Cómo no aplaudirle? Y te quedas allí tan plasmado si tú ya no estás en el mundo. Es más, en el mundo haces más euforia por cualquier cosa, por cualquier concierto o cualquier partido de fútbol como el que verás hoy, donde las multitudes gritarán y se desaforzarán allá en la emoción por quién va a ganar. ¿Y tú no eres capaz de levantar tus manos? Existen niveles, y los niveles que habla también Ezequiel son para que tú y yo los vivamos. Pero existen niveles en la adoración. De pronto Dios te regale otros más. Pero es necesario que nosotros empecemos a entender los niveles del reino para conocer los niveles de la adoración. Y los niveles del reino son, número 1, hay un ministerio que solo ya lo manejó Juan y fue anunciación a salvación. Juan no registra ni un milagro en la Escritura. Nivel de anunciación a salvación, y existen iglesias que solo hablan de anunciación a salvación, pero Dios no es estático, porque ese nivel se cumplió. Él venía anunciando del Salvador que venía detrás de él, y eso se cumplió. Entonces llegó el segundo nivel, porque llegó Jesucristo, el que venía a ser anunciado por el profeta. Llegó Jesús y se manifestó con milagros, señales y maravillas. Quiere decir, segundo nivel, milagros. Y hay iglesias que viven de anunciación a salvación y de solo milagros, y eso está bonito, pero Dios no se queda allí, porque tuvo que ejecutarse el tercer nivel. Jesucristo muere, pero no solo muere, dice la Escritura que desciende a las profundidades del mismísimo infierno, le arrebata las llaves al enemigo y se la entrega a la iglesia para que vivamos el tercer nivel. ¡Conquista! ¡Conquista!
que cortaré tu cabeza y me pararé sobre ti. ¿Qué haces tú? ¿Qué palabra suelta tu boca para que reduzcas el territorio que el enemigo ha querido tomar en ti? ¿Cuál es la palabra que se levanta en tu boca? A Goliat no lo venció una piedra. Goliat fue vencido desde el momento en que lanzó la palabra como punta de lanza. Aleluya. Y yo me gozo con el nombre que Dios le ha dado a este ministerio. Amén. Porque no solo vamos como bandera de victoria, sino que estamos abriendo brecha. Y es una responsabilidad más para nuestra congregación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ellos están haciendo su parte, los apóstoles hacen la suya, pero tú y yo como ministros, como miembros de la congregación, ¿qué hacemos? ¿Solo matricular el domingo para venir? Mientras que el jueves solo nos encontramos aquí 20 y te llamas ministro. Dios espera que nos movamos en los niveles: anunciación a salvación, milagros, señales y maravillas, conquista. Pero viene el cuarto nivel, aleluya, que dará la venida del Hijo del Hombre. Adoración sublime. Adoración sublime, santo. Es la adoración la que traerá la venida del Hijo del Hombre. La adoración es la que hace que los cielos de bronce se abran, descienda el diseño de Dios. De pronto tú vienes acá un domingo y dices: no me gusta la canción que están ministrando. Pues perdón, pero no la ministramos para ti. Si no te gusta, de malas. Aún los adoradores ni siquiera pueden hablar entre sí. No cantemos esa, es que esa no me gusta, es que no es para ellos. Aquí en adoración se ministra al Rey, para que Él ministre el corazón del Rey. Amén. Pero ¿con qué disposición vienes tú? Para que se estremezcan los cimientos, como lo que sucedió esta mañana. No sé tú qué sientes, pero yo lo sentí. ¿Hasta qué punto estamos sensibles a la adoración? Y te hablo ahora de la adoración. Los niveles de la adoración ahora empezar a entender que es atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y te lo resumo de esta manera, porque no soy la que voy a predicar, es mi apóstol. Pero es imposible después de esta fiesta, con manto profético, no explicaste esto que acabo de empezar. Perdóneme, pastor, por el tiempo. Pero ¿hasta qué punto? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Algunos quieren entrar derechito, subirse al lugar santísimo, sin conocer que la adoración tiene niveles. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Atrio, acción de gracias. Me siento amarrada con esto. Que siempre hay que hablar a alguien. Es bien impresionante que nosotros como iglesia ni siquiera empecemos a discernir qué es venir a adorar. ¿De veras llegas al atrio y das acción de gracias? Lugar santo. ¿Sabe qué es el lugar santo? Ofrendas. Ofrendas. Amén. Vienes y solo levantas manos, pero no traes ofrenda a Dios. ¿Solo crees que levantar manos es adorar? No, en los niveles de la adoración, cuando me hablan de atrio, lugar santo, lugar santísimo, me está diciendo acción de gracias, ofrendas y sacrificios y presencia de Dios. Aleluya. ¿Quieres venir a la presencia de Dios? Mira, muchos no salieron a sembrar, muchos no salieron a tomar de su mano la bendición. Y si tú vienes a querer entrar al lugar santísimo, tienes que pasar primero por el lugar santo, que es ofrendas y sacrificios. ¿Hasta qué punto Dios está esperando que nosotros ejecutemos lo que está en la palabra y no nos ha sido dado? Hacemos lo que nos da la quiera, como dice mi apóstol. Doy como quiera. Necesita Dios que cuando lleguemos a este lugar la adoración sea en extremo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice, y mira lo que dice Hechos capítulo 15,
versículo 16, porque tú tienes que conocer esta verdad. Hechos capítulo 15, versículo 16, habla muy claro para qué es que tú y yo venimos a esta casa. Porque tenemos que vivir lo que dice. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto, diga el mundo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Mira, que la gente pase y la adoración haga que la gente tenga que entrar. Pero si ni siquiera tú aplaudes ni te mueves, Hay que provocar, aleluya. tú tienes que provocar lo que Dios quiere con la adoración. Aleluya. Que las gentes conozcan al Rey. No necesitamos ni siquiera salir a predicar. Es la adoración la que traerá a las gentes. Amén. Entonces prepara tu corazón a la adoración, de veras. Que cuando llegues no vengas con las manos vacías a la casa de Dios. Que cuando pases el atrio vengas en acción de gracias. La iglesia no es para venir a pedirle a Dios. La iglesia no es para traerle problemas a Dios. El altar no está hecho para que tú en dificultades vengas, te postres y sueltes tu pecado, tu angustia y tu amargura. El altar no está hecho para eso. El altar está hecho para hacer pacto. Así es. Trae ofrenda de pacto a Él. Cuando aquí me estremecía yo, no digo me ericé, eso lo dice otro. Me estremecía hasta los tuétanos, que lo digo delante de Dios, con esta canción que ellas ministraron. Dios me permitió hace algunos días dar una predicación que se llama Resucitando lo que está muerto. Y nunca me imaginé que existiera una canción que me aportara a esta predicación. Pero qué tremendo es cuando Ezequiel 37 está diciendo que los huesos están secos en extremo. Pero dice el profeta que él creyó a lo que Dios le dijo y empezó a profetizar a los huesos secos, levántense. Y dice que hubo un gran estruendo entre los huesos, mientras que se juntaba hueso con hueso. Empezó a salir en ellos carne, empezó a salir en ellos músculo, y se hizo un gran ejército. Pues yo creo que si tú has venido con una muerte espiritual, es tiempo que hayas en ti un estruendo para que se levante la gloria del Señor. Porque yo creo que esta casa tiene un ejército, y es un ejército en gran extremo de Dios. Dios siempre por medio de Jesucristo hablaba a la muerte vida. Diga, a la muerte siempre se le habla vida. Amén. ¿Qué se te está muriendo? Tus finanzas. Te lo repito, tu casa, tus hijos. ¿Qué se te está muriendo a ti? Y de pronto a veces vemos que es imposible. Creemos que esto terminó aquí. Pues Jesús mismo le habló a la muerte. Mira lo que dice Lucas capítulo 8. Estaba Jesús allí con un hombre llamado Jairo. Y alguien viene a avisarle a Jairo, esto no se oye, pero gloria a Dios por mi voz. Hija, mira lo que dice, hijos. Estaba hablando a un Jesús cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Y dice: no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús, no perderá su recompensa. Mire lo que dice. Dígale, anunciaban a Jairo que su hija murió. Diga. Y oyendo Jesús esto, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando a la casa Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y todos, ¿qué? Todos lloraban. Todos, ¿qué? Lloraban. Y hacían lamentación por ella. Pero Jesús les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Dígale que está al lado de usted, porque está llorando. Dígale, esa chilladera ya, dígale. Solo duerme, su problema solo duerme. Mira lo que hace Jesús allí. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Tenemos un Dios que a la muerte le llama vida. Amén. Por eso tú y yo tenemos que aferrarnos en esta casa profética
dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la niña la madre de la niña, y les dijo, no lloréis. Y se burlaron de él, porque sabían que ella estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Dígale que está al lado, léele al problema, dígale que le levante, dígale. Levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diera de comer. Como buenos cristianos no bebemos, pero comemos la bebida. Miren, y ella se levantó y Jesús mandó que se le diera de comer, pues sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie se lo dijera lo que había sucedido. Está hablándole Jesús a la muerte para vida. Así como el profeta tuvo que hablarle a unos huesos. A unos huesos. Dice que Jesús, Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció que venía Jesús y miren lo que sucede. Después de que iba de la ciudad que se llama Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo de una madre viuda. Y había con ella mucha gente en la ciudad. Cuando el Señor nos vio, se compadeció de ella y le dijo, no lloréis, pues vengan a que está al lado de esa chilladera. ¿Por qué están llorando? Miren que Jesús no se preocupa llorando porque hay un muerto. Yo no sé, pero yo creo que hay que sacar una predicación que diga no lloréis. No lloréis, mire Jesús les dice, no lloréis. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Dígale que está al lado. Así como Jesús tocó el féretro, deje que Jesús toque su problema. Dígale. Deje que Jesús toque su problema. Es que a veces somos nosotros los que tocamos el problema y necesitamos es que lo toque el maestro. Diga el poderoso. Cuando Dios ha puesto este ministerio como punta de lanza, te lo digo, nos ha dado a nosotros el derecho de ejercer el llamado en lo profético. Entonces colócate sobre tus pies y profetiza. Aleluya. Colócate sobre tus pies y aquellos que no sembraron, quiero que coloquen en su mano una semilla. Pero es que ya no te estoy preguntando por lo que dice. Te estoy hablando en esta hora de que la adoración, de que el ministerio de la adoración es darle a Dios lo que es de él. Tú escasamente le diste de lo que tú traías. Ahora quiero que tomes en tu mano de lo que verdaderamente como adoración, como el perfume de gran precio que conocemos, fue derramado a los pies del maestro. Y me regalan 3 minutos más porque quiero de nuevo esa canción. Ahora mismo. Porque tú te vas a levantar a profetizarle ahora mismo a tu problema. Tu problema es hasta hoy.